El desarrollo del subdesarrollo, teoría de la dependencia, segunda parte, los teóricos, por el doctor Ricardo Contreras Soto, del CIDE Región Centro. Vamos a iniciar con este cuadro que lo desarrolla P.W. Preston en 1999 en su libro Una introducción sobre la teoría del desarrollo del siglo XXI. Bueno, y vamos a iniciar con él porque hace una contextualización de la teoría de la dependencia con referencia al contexto, ¿no? Pues apoyándose en la economía estructuralista que la desarrolló Maslow Previch a través de una teoría ricardiana de la especialización y más teoría neoclásica, y bueno, pues va formulando el problema que hay de por qué las naciones no se desarrollan, pero no se desarrollan también por las intervenciones y las fuerzas externas, ¿no? Entonces, en el contexto hay una depresión interbélica e institucionalización para sustituir importaciones. Eso es importante, la sustitución de importaciones como una de las propuestas. Y en México se dio pues también en un contexto donde había guerras y los países centros no podían hacer muchos de los productos, entonces incidieron en esta situación donde estaba la sustitución de importaciones en estas guerras y en estas depresiones bélicas. Bueno, también pasa algo que ya había pasado desde la posguerra, que es el nuevo papel de Estados Unidos que desplaza a la antigua Unión Soviética. Está también pues el desarrollo, esto es muy importante reflexionarlo también, el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas, ya los centros de investigación, los centros de reflexión, los centros de generación de conocimiento empiezan también a reformular cosas y a empezar a identificar las diferencias entre los motivos centro-periferia. Bueno, esto es parte de la estructura, de la economía estructuralista. Y luego, bueno, pues también hay estructuras con intereses específicos, está toda la guerra bananeras, todas las guerras, las intervenciones que hubo en los países, en Latinoamérica, con el petróleo, con varios recursos, entonces se deja ver pues ya esta situación, ¿no? Y también se va identificando las estructuras globales e históricas que van imponiendo las instituciones, los préstamos, el juego del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Y efectivamente pues se hace a través del centro, periferias, en el sistema global, centro-periferia, los análisis. Bueno, y la preocupación principal se da en el Estado Nacional. ¿Qué es lo que van a hacer Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Chile, Ecuador? En términos, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Bueno, pues se funda la CEPAL, que es importante y juega un papel importante para mejorar las condiciones de vida, para el desarrollo, pero que ya no es tan centro-periferia, o en ese momento se buscaba pues la integración regional, y el objetivo es el desarrollo nacional, que es importante. Y el establecimiento, y buscar pues la manera de que se establezca a nivel de dominio global. Entonces, en esa situación emerge la teoría de la dependencia, ¿no? Donde ya se ubican los centros periferia, las vinculaciones, los sectores, las estructuras, los mecanismos de subordinación que son importantes identificar, la importancia, lo destacable, lo que se busca, pues en parte es el papel del Estado-Nación, que es donde se va a jugar. Por eso es importante pues los gobiernos y también esta nueva organización como la CEPAL, ¿no? El objetivo es la autonomía en el sistema global. Pues esto es lo que propone, y yo creo que es un buen referente para ubicarnos no como gentes espontáneas con mentes abstractas, no. Hay un contexto, hay una exigencia, hay un abuso por parte de los países centro con referencia a la economía latinoamericana. Bueno, nos vamos al primer teórico
que es muy simbólico en Latinoamérica. Es Raúl Prebisch, economista argentino, uno de los pioneros de la teoría de la dependencia. Su trabajo que dio en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue crucial para el desarrollo de las ideas de intercambios desfavorables en los países de desarrollo. Dentro de sus contribuciones vemos que trabajó los términos de intercambio desfavorables, ¿sí?, los abusos. Prebisch observó los intercambios entre los países desarrollados y los subdesarrollados eran desfavorables para estos últimos. Argumentó que los países en desarrollo exportaban materias primas a bajo costo e importaban productos manufacturados a precios elevados, lo que perpetuaba este abuso su subdesarrollo. Él iba esbozando la teoría centro-periferia. Prebisch desarrolló la teoría centro-periferia, que describe como los países desarrollados que dominan y explotan a los países en desarrollo. Esa relación asimétrica que los países periféricos se desarrollan de manera autónoma impide que tengan esa autonomía los países periféricos o los países en subdesarrollo desde la perspectiva modernizante. La industrialización por la sustitución de importaciones. Prebisch promovió la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones como una forma de ir reduciendo la dependencia económica. Esta estrategia implicaba que los países en desarrollo debían fomentar la producción local de bienes manufacturados para reducir la dependencia de las importaciones y ir ganando terreno, y también dejar no solamente de exportar materia prima por parte de los países periféricos, en Latinoamérica sobre todo. La Comisión Económica Nacional y del Caribe, Prebisch fue el director y influyó en las políticas económicas de muchos países. Su trabajo en la CEPAL ayudó a difundir sus ideas sobre la dependencia y el desarrollo económico en la región. La CEPAL juega en este sentido un papel importante en América Latina, aunque ahora está plagado de neoliberales. La doctrina de intercambio desigual. Prebisch fue uno de los primeros en formular la doctrina del intercambio desigual, que sostiene que el comercio internacional beneficia desproporcionadamente a los países que están en vías de desarrollo. Bueno, ¿cuáles son las obras destacadas de Prebisch, de Raúl Prebisch? Bueno, pues hay varias. Está algo que se llama el Manifiesto de la CEPAL, es un documento clave donde Prebisch expone las ideas sobre el desarrollo económico y la dependencia. Está también Los Caminos del Desarrollo, lecciones que lo escribe. Está también Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, es una obra que Prebisch profundiza en su teoría sobre el desarrollo y la industrialización en América Latina. Las contribuciones de Raúl Prebisch han tenido impacto duradero en la teoría económica y en las políticas de desarrollo de América Latina y otras regiones en desarrollo. Sus ideas siguen siendo relevantes para entender las desigualdades económicas globales y buscar soluciones para un desarrollo más equitativo. Por otro lado, tenemos a Fernando Henrique Cardoso. Él fue sociólogo brasileño que junto a Edson Faleto escribió La dependencia y el desarrollo en América, una obra clave donde analiza las relaciones de dependencia en el contexto americano. Fernando Henrique plantea la dependencia y desarrollo en América Latina en su obra influyente, La dependencia y desarrollo en América Latina, escrita con Edson Faleto. Cardoso ofrece un análisis sofisticado del desarrollo económico de América Latina. Argumenta que la dependencia económica de la región no se debe únicamente a la dominación del mercado mundial, sino también a la interacción compleja de los factores económicos, estructuras políticas, movimientos sociales y alianzas históricas. Sí, desplaza estas ideas economicistas solamente para ver las reacciones, la forma de organización. Bueno, también desarrolla lo de dependencia interna y externa.
Cardoso y Faleto introdujeron la idea de que la dependencia no es solo una relación externa entre países desarrollados y en desarrollo, sino también existe una dependencia interna en los países periféricos. Esto incluye la dependencia de conflictos de clase en las estructuras de poder internas que perpetúan la dependencia. Yo creo que aquí esto es importante, eso de la dependencia interna, porque efectivamente vemos ciertos caudillismos o ciertos abusos de estructuras de poder. El problema de las élites nacionales juegan un papel también de dependencia interna, los intereses que se van juntando en cada uno de los países, en cada una de las regiones, y esto pues abona a la problemática compleja que existe con referencia a la dependencia. La crítica al determinismo económico, a diferencia de otros teóricos de la dependencia, Cardoso no veía la dependencia como un destino inevitable. Argumentaba que aunque las estructuras de dependencia limitan las opciones de desarrollo, existen oportunidades para la acción política y el cambio social y pueden alterar estas estructuras. Fernando Enrique Cardoso aporta el análisis histórico y contextual, donde enfatiza la importancia del contexto histórico y social específico de cada país al analizar la dependencia. Esto significa que no todos los países en desarrollo experimentan la dependencia de la misma manera y las estrategias de desarrollo deben de adoptar las realidades locales. También plantea el papel de las influencias públicas, donde se trata de ver cómo influyen en el desarrollo de América Latina. Su enfoque ha sido utilizado para diseñar políticas públicas en búsqueda de reducir la dependencia económica y promover el desarrollo autónomo y sostenible. Ahora nos vamos a las obras destacadas. Dentro de las obras destacadas está su libro, este gran libro que es el de Dependencia y Desarrollo en América Latina. Es una referencia clave a la teoría de la dependencia que sigue ampliamente estudiada y citada en el campo de las ciencias sociales. Entonces, las contribuciones de Fernando Enrique Cardoso han proporcionado una comprensión más matizada y compleja de las relaciones de dependencia y han abierto nuevas vías para el análisis de la acción política en los países de desarrollo. Bueno, el siguiente es Teotonio dos Santos, es un sociólogo brasileño que contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría de la dependencia, destacando la relación entre subdesarrollo y la dependencia económica. La definición de dependencia la da Teotonio dos Santos como la situación en la cual la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la cual se está subordinando. Esta definición subraya en la naturaleza estructural y sistémica de la dependencia económica. También también aporta la periodización de la dependencia, o sea, si tiene un momento, tiene una escala, tiene una secuencia o tiene una estrategia por parte de los países dominantes. Dos Santos propuso una periodización de las fases de la dependencia a lo largo de la historia del capitalismo. Esto incluye la dependencia colonial, la dependencia financiera y la dependencia tecnológica, cada una con sus propias características y mecanismos de reproducción, si fue siendo más analítico. También dentro de sus contribuciones de Teotonio dos Santos es la estructura interna dependiente. Analizó cómo las estructuras internas de los países periféricos están configuradas de manera que perpetúan la dependencia. Esto incluye la concentración de riqueza, la desigualdad social y la falta de diversificación económica. Habló también de los mecanismos de la reproducción de la dependencia. Identificó y caracterizó, eso es muy importante, políticamente y teóricamente, los mecanismos a través de los cuales se reproduce la dependencia, como la invasión extranjera directa, la deuda externa y las políticas impuestas por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También contribuyó a la crítica del imperialismo y capitalismo. Dos Santos fue crítico
persistentemente del imperialismo y capitalismo. Abogó por un socialismo revolucionario como una alternativa para superar la dependencia y el subdesarrollo. Bueno, dentro de las obras destacadas encontramos la teoría de la dependencia y del desarrollo latinoamericano. En esta obra, Dos Santos expone las ideas sobre dependencia, cómo afecta al desarrollo de América Latina. También tiene otra obra que se llama Imperialismo y Dependencia, es un análisis profundo de las relaciones de poder y de la economía global y cómo esa se perpetúa la dependencia de los países periféricos. Dos Santos ha generado una influencia y legado con otros teóricos como André Gunder Frank, Vania Van Birria y Roy Mauro Marini. Estos dos últimos no los desarrollé en el trabajo, como parte influyente que desarrolló y popularizó la teoría de la dependencia. Su trabajo sigue siendo relevante para entender las dinámicas de poder y la economía global y continúa inspirando a los académicos y activistas del mundo. Bueno, ahora nos vamos con el alemán. André Gunder Frank, sociólogo economista alemán conocido por un análisis de la explotación económica y de la dependencia en América Latina. Su obra, Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, es un referente importante. ¿Qué planteó Gunder Frank? El desarrollo del subdesarrollo. Frank argumentó que el subdesarrollo es una etapa de inicio del desarrollo, sino un resultado directo de la explotación y de la dependencia impuesta por los países desarrollados. O sea, no es que no alcancen o que no lleguen a la cima como muchas veces son manejados con los indicadores internacionales, sino simplemente los mecanismos es para generar el subdesarrollo. Esto lo escribió en 1966, se sostiene que el subdesarrollo de los países periféricos es una consecuencia del desarrollo de los países centrales. También habló de la metrópolis y de la satélite, de la periferia, pero lo replanteó en metrópolis y lo satélite. Introdujo el concepto de relaciones metrópolis-satélite para descubrir los países desarrollados, que son las metrópolis, y los países explotados, que son los satélites. Según Frank, esta relación de explotación perpetua genera la dependencia y subdesarrollo de los países periféricos. Y hace una crítica fuerte al modelo de modernización, ¿no? André Gunder Frank criticó el modelo de modernización que sugiere que todos los países siguen el mismo camino del desarrollo. En cambio, Frank argumentó que el desarrollo de los países centrales se basa en la explotación de los países periféricos y que estos pueden simplemente seguir el mismo camino, no pueden seguir este mismo camino para desarrollarse. Bueno, esto es lo que nos dice Gunder Frank. Gunder Frank también nos habla del análisis históricos, de la importancia de entender la historia económica y social de los países en desarrollo para comprender su situación actual. Argumentó que las políticas de desarrollo deben de tener en cuenta cómo las historias de explotación y dependencia han moldeado a las economías periféricas. La influencia en los movimientos en los movimientos sociales hay que entenderlas. Las ideas fueron influyentes en los movimientos sociales y políticos de América Latina y otras regiones en el desarrollo. Sus críticas al imperialismo y al capitalismo global resonaron con aquellos que buscaban justicia económica y social. Bueno, dentro de las obras destacadas de André Gunder Frank se encuentra El desarrollo del subdesarrollo, esta obra de 1966, es de las más influyentes, donde expone la idea del subdesarrollo y es consecuencia del desarrollo capitalista global. También tiene un libro que publicó en el 67, que es El capitalismo y el subdesarrollo en América Latina, y en esta obra se analiza la historia económica de América Latina, como las relaciones de dependencia que han afectado el desarrollo. Las contribuciones de André Gunder Frank siguen siendo relevantes hoy en día para entender las dinámicas de poder y economía global. Y su trabajo continúa inspirando a académicos y activistas de todo el mundo. Muy bien, ahora
vamos a trabajar con Samir Amin. Es un economista egipcio que extendió la teoría de la dependencia a un contexto más global, analizando las relaciones de dependencia entre el norte y el sur global. El sistema capitalista global, Amin veía el capitalismo como un sistema global desde sus inicios, caracterizado por la relación desigual entre centro, países desarrollados, y la periferia, países en desarrollo. Esta relación perpetúa la explotación y el desarrollo de los países periféricos. Samir Amin plantea que hay 5 monopolios. Identificó 5 monopolios que sostienen el capitalismo global. El monopolio de la tecnología, controlado por los países centrales, a menudo desarrollado a través de los gastos militares. El monopolio de los recursos naturales, acceso privilegiado a recursos naturales. El monopolio financiero, que es el dominio de la economía y el dinero en las finanzas internacionales. El monopolio de la comunicación y de los medios, que es el control sobre la información y los medios de comunicación. Y está el monopolio de los medios de destrucción masiva, la capacidad militar concentrada en los países centrales, ¿no? Recordemos que hay gobiernos militares en esa época. Bueno, también Samir Amin planteó y estuvo a favor de la desvinculación que deban de tener los países periféricos con los capitalistas, ¿no? Con los centros. Esto implicaba desarrollar más economías de autosuficiencia y menos dependientes de las importaciones y las inversiones extranjeras. Critica fuertemente al eurocentrismo. Amin criticaba la visión eurocéntrica de la historia y la economía, argumentando que esta perspectiva justifica y perpetúa las desigualdades sociales y globales. Propuso una visión más inclusiva que reconociera las contribuciones y las realidades de los países del sur. Generó foros y redes, fundó el Foro del Tercer Mundo y el Foro Mundial de Alternativas, plataformas para discutir y promover ideas del desarrollo alternativo y antisistémico, involucrando a intelectuales de América, África y Asia. ¿Qué relevancia tiene Samir Amin? Pues sigue teniendo un impacto relevante. Se comenta especialmente en el contexto de las crisis globales como en la pandemia del COVID-2019, el cambio climático y las crecientes desigualdades económicas. Su análisis proporciona herramientas para entender cómo el capitalismo global afecta a las relaciones materiales y sociales en el mundo en desarrollo. Nos pasamos a ver parte de su obra de Samir Amin y está este libro del desarrollo desigual, un ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico. Quiero señalar que Samir Amin es muy productivo, hizo bastantes libros, ¿no? Está el imperialismo en desarrollo desigual, la teoría de desconexión de Samir Amin, una opción para Argentina frente a la crisis global, la globalización de las resistencias y la mundialización del capital, las clases las clases y naciones en el materialismo histórico, también como un instrumento conceptual crítico que puede ayudar a ir configurando los temas, cómo funciona el capitalismo y el intercambio desigual de la ley del valor, es otro de sus libros, va a ser interesante, y el elogio del socialismo, el capitalismo, una crisis estructural, y va planteando también feminismo y lucha de clases. Yo leí este último libro, La crítica de nuestro tiempo, donde hace un análisis del manifiesto comunista, pero actualizando la lectura con los problemas actuales, con los desafíos y con las crisis que se han dado en el capitalismo. Bueno, nos vamos ahora con Celso Furtado, que es un economista brasileño que también aportó al entendimiento de las dinámicas de dependencia. Sus contribuciones se centraron como en las economías periféricas de América Latina, estaban estructuralmente vinculadas a las economías avanzadas y a los
sistemas de capitalistas globales. Sus principales contribuciones es la crítica al desarrollo económico tradicional. Furtado argumentó el concepto de desarrollo económico en los países periféricos era un mito. Según él, los países no podían beneficiarse plenamente de la integración con el sistema capitalista global debido a la dependencia de los recursos y a una industrialización que se debe en términos explotadores. También desarrolló el enfoque de bienestar humano. Destacó que concentrarse únicamente en los factores económicos como la tasa de inversión y el volumen de exportación es perjudicial para el bienestar humano. Propuso que el desarrollo debería de tener una dirección más igualitaria y centrada en las necesidades humanas. Bueno, también señaló sobre los ciclos económicos en Brasil. En su análisis histórico, Furtado mostró cómo la economía brasileña dependió de la demanda externa para estimular la productividad a lo largo de varios ciclos de exportación, como el azúcar, el oro y el café. El rol de Estado abogó por una industrialización liderada por el Estado, con políticas que promovieran una distribución más equitativa en los beneficios del desarrollo económico. Estas ideas fueron fundamentalmente para entender las dinámicas de subdesarrollo y dependencia en América Latina y siguen siendo relevantes en los debates sobre el desarrollo económico y las políticas públicas. Muy bien. Ahora nos vamos con Enzo Faleto, sociólogo chileno que colaboró con Enrique Cardoso, en la elaboración de las teorías de la dependencia. Sus contribuciones a la teoría de la dependencia se centran en varios aspectos claves. Primero, el análisis histórico estructural. Faleto y Cardoso propusieron un enfoque que combinaba el análisis histórico con el estructural, social y económica de los países latinoamericanos. Este enfoque permitió entender cómo las relaciones de dependencia se formaron y evolucionaron a lo largo del tiempo. También propuso el análisis de las relaciones de poder y dependencia, donde destacó la importancia y la configuración de la dependencia. Argumentó que no solo las relaciones económicas, sino también las políticas y sociales juegan un papel crucial en la perpetuación del subdesarrollo. Como tercer punto, plantea que el desarrollo de dependencia en su obra conjunta con Faleto y Cardoso diferenciaron entre el desarrollo dependiente y subdesarrollo. Propusieron que algunos países podían experimentar crecimiento económico, pero este crecimiento estaba condicionado y limitado por su posición dependiente en el sistema global. Está la interacción entre actores internos y externos. Faleto subrayó la interacción entre actores internos como las élites locales y los externos como las multinacionales y los gobiernos extranjeros en la configuración de la dependencia. Esta interacción complejiza la dinámica de poder y de dependencia. Estas ideas han sido fundamentalmente para entender las complejas relaciones entre los países en desarrollo y subdesarrollo y siguen siendo relevantes en los estudios contemporáneos del desarrollo de la economía política. Nos vamos al final y nos vamos a las críticas y a las principales críticas que le han hecho a la teoría de la dependencia. Bueno, pues la primera crítica, o una de las más importantes, es la circularidad en la explicación. Se argumenta que la teoría tiende a explicar el subdesarrollo como una consecuencia de la dependencia y viceversa, lo que crea una explicación circular que no profundiza en las causas fundamentales del subdesarrollo. Hay quienes proponen que falta análisis de clase, aunque ya vimos que Günter Grass escribió libros sobre clase y capitalismo. Bueno, algunos críticos, especialmente desde una perspectiva marxista, señalan que la teoría de la dependencia no presta suficiente atención a las dinámicas de clase y a las luchas internas dentro de los países dependientes. Sí, esto hay que verlo y no hay que olvidar que cómo va afectando, cómo se va explotando, cómo se va expropiando el capitalismo con los campesinos, con los obreros, con las amas de casa, etc. También habla
que algunos enfoques son más deterministas económicos. La teoría ha sido criticada por determinista, que sugiere que las economías periféricas están condenadas a la dependencia sin posibilidad de un cambio significativo. Hay una generalización excesiva en la teoría. Se argumenta que la teoría de la dependencia tiende a generalizar las experiencias de diferentes países y regiones, sin considerar las particularidades históricas y culturales de cada uno de ellos. La falta de propuestas concretas. Algunos críticos señalan que la teoría no ofrece soluciones prácticas y viables para superar la dependencia y su desarrollo. Por último, estas críticas han llevado al debate y revisión dentro del campo de los estudios y han contribuido a la evolución de nuevas teorías y nuevos enfoques. Posteriormente vamos a ver el del sistema mundial de Immanuel Wallenstein, que es importante y que indudablemente tuvo que contemplar los estudios previos que hicieron todos los teóricos de la teoría de la dependencia. Bueno, espero que haya sido de su utilidad esta exposición. Muchas gracias.